Ok, bueno. Vamos a ver entonces el último trabajo práctico, el último teórico, el último tema que nos queda, que les decía que aún los que no se dedican a investigación, el tema de regresión lineal es el que es más probable que usen en el transcurso de la carrera. Porque mal que mal alguna vez van a tener que usar, o en física si tienen que ajustar una recta a modelos experimentales, o si alguna vez tienen que usar una curva de calibración, como es el ejemplo que les puse. Esto no es que le falta nada al teórico, pero lean, por supuesto, el PDF del campus, porque es otro ejemplo, pero tienen alguna introducción un poco más escrita, así que ese siempre es un complemento de ese PDF, así que por supuesto léanlo. Acá yo les puse un ejemplo de una curva de calibración. Esto era sacado de una tesis real de un chico creo que era de Ecuador. Él lo que quería hacer, estaba estudiando el antibiótico amoxicilina. Y en algún punto de la experimentación lo que necesitó hacer es una curva de calibración. Era un espectrofotómetro infrarrojo. Y entonces él fijaba concentraciones de amoxicilina. Para cada concentración de estas hizo 3 réplicas, 3 lecturas sobre el aparato, o sea, preparó un tubito con una concentración de 4, no me acuerdo en qué unidades era, bueno, no sé si en un momento aparece, era 4 de algo, no sé, nanogramos por mililitro, no me acuerdo. Preparaba 3 tubitos de esa concentración, los ponía en el aparato y leía, ponía otro y leía, ponía otro y leía. Y entonces, por supuesto, es difícil que las lecturas le den todas iguales. Acuérdense que aun cuando estos 3 tubos tienen la misma concentración, fíjense que la variabilidad es bastante grande, porque uno leyó 1,23, otro leyó 2,95, otro leyó 6,15. O sea que acá tenemos una variabilidad que, así como en el ANOVA hablamos de una variabilidad dentro del grupo, acá tenemos una variabilidad dentro de cada concentración que me explica qué tan variable es la metodología. Esta es la variabilidad que el experimentador no puede controlar, porque son 3 tubitos que tienen la misma concentración. Lo mismo para cada una de ellas. En general, vamos a trabajarlo con lo que se llama modelos 1 de primera especie, que es donde la X la fijó el experimentador. Acá la X está fijada. Hay otros que después vamos a ver cuando la X y la Y son las 2 aleatorias. Y ahí, más que problemas de regresión, vamos a hablar de problemas de correlación, porque vamos a querer ver qué tan asociadas están 2 variables. Acá, además, que ya suponemos que están asociadas, porque quiero creer que si preparo más concentración en el aparato voy a tener una lectura mayor. Además, acá lo que queremos establecer es una relación lineal, una ecuación de una recta. ¿Para qué? Para que en el caso de que si yo, por ejemplo, meto un tubito que no sé qué concentración tiene y leo cuánto me da lectura en el aparato, con esa ecuación pueda despejar el valor de la X, el valor de la concentración. Ese es el problema básico de las curvas de calibración. Esto es como uno se lo imagina en el Excel. Se imagina cada concentración con sus réplicas. Cuando hagamos el análisis en el Infostat y en el Excel también, va a haber que ponerlo de esta manera. Una columna o campo es la variable X independiente. Y otra columna o campo es la lectura en el aparato. En general, como esta la fijamos nosotros, nuestra variable aleatoria será la lectura. Entonces vamos a ver cómo la llamamos. Entonces, ven, se fijaron valores de concentración y se midió la lectura en el aparato. Cada valor I sub IJ de esta base de datos, ¿qué sería I sub IJ? Fíjense, lectura en el aparato de la J-ésima muestra de concentración XY. ¿Cómo varían los J acá? Para cada X el J va desde 1 hasta 3 porque tengo 3 réplicas. Estos 3 primeros renglones de la base de datos tienen el mismo X y cambia el valor de Y. Entonces, cada uno de estos I sub IJ es la lectura en el aparato de la J-ésima muestra de concentración X sub Y. X sub 1 es el 4, X sub 2 es el 6, X sub 3 es el 8 y así sucesivamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores de X diferentes observados, para cada uno 3 réplicas, por eso nuestra base de datos tiene 15 datos, 5 por 3. ¿Cómo es el modelo ahora? Ahora ya no es I sub IJ mu más un error, mu sub mi más un error, ahora es cada I sub IJ es igual a un valor sobre la recta de ecuación alfa más beta XY más un error. Analicemos un poco la ecuación. ¿Se acuerdan la ecuación de una recta? Polinomio de grado 1, la x está elevado a la 1, multiplicado por una constante.
ese coeficiente del término lineal es la pendiente de la recta. Y este coeficiente del término independiente que no multiplica una x, o en todo caso x a la 0, es la ordenada al origen, porque es el valor de la recta cuando x vale 0. Pero esta es una recta experimental, entonces además de ser alfa más beta xy, tiene un error. ¿Cuál error? Esta variabilidad que hacía que no todas las lecturas de la misma concentración tengan el mismo valor observado. Tenemos 3 valores observados distintos, y la variabilidad entre ellos va a ser tanto más grande cuanto mayor sea este error. ¿Qué le pedimos a los errores? Que tengan esperanza 0. O sea que se compensen los que están por arriba con los que están por debajo. Fíjense que esto es un concepto poblacional. Nosotros acá no tenemos toda la población, tenemos 3 valores de la variable y que corresponde a cada x. Todavía no hablamos, después lo vamos a recordar, nada de distribución. Solamente le pedimos que los errores tengan esperanza 0. Ese sería el modelo lineal. Si ustedes están en un problema en el parcial, les plantea un problema y les dice plantear el modelo lineal es este, la definición de la variable, y que cada i sub ij es alfa más beta xy más un error, y los errores tienen esperanza 0. Ese es el modelo lineal. Con lo cual, fíjense, si yo calculo la esperanza a esto, cuando uno calculaba la esperanza pensaba en cuál es el predicho según el modelo. Si calculo la esperanza de esto, fíjense que la x estaba fija, o sea que todo esto era una constante, alfa más beta xy, y el error es una variable aleatoria que tiene esperanza 0. Entonces yo hago la esperanza de esto que me da alfa más beta por xy. ¿Qué quiere decir? Que las esperanzas de cada i son las que están sobre la recta. Las esperanzas de toda esta variable i, si yo pudiera tener toda la población de valores de i, cuando x vale un determinado valor de x. ¿Está bien? O sea, la esperanza de toda esta población son las que van a estar sobre la recta. Después les vamos a mostrar un dibujito que van a ver que esto está mejor, se entiende mejor sobre el dibujo de que vamos a hacer después en ese gráfico. ¿Está bien? Hasta ahora ese es el modelo lineal. Uno siempre empieza con algo exploratorio. Nuestro gráfico exploratorio acá es el diagrama de dispersión. Tenemos una x y una y, pongámosla en un eje de coordenadas cartesianas ortogonales, donde la abscisa es la x y la vertical es la ordenada, ¿no? Acá va la variable aleatoria y acá va la concentración de x. Y acá tenemos los 15 puntitos de la base de datos, donde acá tenemos cada x con sus 3 réplicas de la variable y. Uno siempre que hace este gráfico ya sabe si razonablemente puede suponer una relación lineal. Y este diríamos que es bastante lineal. Y las dispersiones las vemos acá, son bastante homogéneas. Después vamos a pedirle, como siempre, varianzas homogéneas. O sea que no quiere decir que en una concentración todos los puntitos están juntitos y en otra todos separados. Son bastante homogéneas, después lo vamos a ver también con los residuos. ¿Está bien? Entonces, esto sería un diagrama de dispersión que nos permite suponer, apostar razonablemente a un modelo lineal. Ahora uno quiere encontrar una recta. Queremos ajustar la mejor recta a esta nube de puntos. Bueno, uno diría, si yo lo tengo impreso, empiezo con la regla, empiezo a ver cuál es la recta mejor. La que toca la mayor cantidad de puntos. ¿Cuál es la mejor recta? Bueno, el criterio que se sigue es este. La mejor recta es la que está a la menor distancia de todos los puntos, la que está más cerca de todos los puntos. ¿Cómo se miden esas distancias? Estas distancias las medimos en la dirección del eje donde está la variable aleatoria y. O sea, yo no mido estas distancias de los x a la recta, mido las distancias de los y a la recta, porque justamente la variable aleatoria es la y. Entonces, ahora vamos a ver bien el gráfico. Las distancias las voy a medir en la dirección del eje y. Entonces, fíjense, esperen, acá estamos. Acá tenemos el mismo diagrama de dispersión. En azul están los puntitos observados y en rojo estarían los de la recta. La recta esta, por ahora vamos a llamarla A más B por XY, porque yo todavía no sé cuál es. Entonces, este A y este B por ahora van a ser variables, todavía no los encontré. Tengo que ver cuál es la mejor recta que hace que estos A y B sean los estimadores de los parámetros de la mejor recta. A propósito, fíjense que alfa y beta los escribimos con letra griega, y que así llamábamos a los parámetros. O sea, ¿quiénes son los parámetros que definen esta recta? La ordenada al origen y la pendiente. Entonces, este alfa y este beta son parámetros. Que yo todo lo que voy a hacer ahora es tratar de estimar los mejores
O sea, encontrar los mejores estimadores de esos dos parámetros alfa y beta. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Bueno, vamos a escribir de nuevo el diagrama de dispersión. Entonces, ¿qué tengo? Los puntos azules son los observados, son los que llamamos I sub IJ. Y que voy a medir las distancias a esta recta que todavía no sé cuál es, pero que la llamo A más B por XY. No es alfa más beta XY, esta no la voy a conocer nunca, tengo que encontrar los estimadores. Entonces, por ahora pongo variable a ver qué me da según el criterio de las distancias. Estas son las distancias verticales. Esta es la distancia que hay entre este I sub IJ, este punto azul, y el A más BXY que está sobre la recta. ¿Cuál es la distancia? Es justamente la resta, la diferencia entre I sub IJ y A más B por XY. Bueno, esto mismo tendríamos que hacer para todos los puntos. A, I sub IJ menos A más B por XY. Ahora, piensa en una cosa. ¿Qué pasaría si yo sumara todas estas distancias así como están? Tengo distancias así, pero tengo también distancias desde abajo. ¿Qué pasaría si yo hiciera todas estas distancias y las sumara a todos? ¿Qué supone que me daría? A ver. 0. Muy bien, Ailén. Claro, porque se compensa las positivas con las negativas, las que están por arriba del eje con las de abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para evitar esos ceros? Elevar al cuadrado. Muy bien, elevar al cuadrado, perfecto. Entonces, eso es lo que va a hacer este método. Va a ser, esas distancias las va a elevar al cuadrado. Acá hay dos símbolos de sumatoria, pues tengo en I y en J, o sea, la sumo así para todos los J y así para todos los I, para todos los XY. Entonces, sumo todo esto, pero elevados al cuadrado. ¿Y de esto qué tengo que hacer? No se olviden que A y B todavía no los conozco. Tengo que encontrar de todos esos posibles valores A y B que estimarían a los parámetros, el mínimo. La que me dé el mínimo de esto. O sea, va a ser la que me dé la distancia mínima de la recta a los valores observados. Por eso se llama recta de mínimos cuadrados, porque tengo que minimizar estas diferencias al cuadrado. Entonces, la recta de mínimos cuadrados es aquella en la cual se minimizan las distancias de los i a la recta. ¿Cómo se hacía para encontrar el mínimo de una función? Esta es una función, ¿no? ¿Cuáles son las variables? A y B, porque el X ya está fijado y el Y ya está fijado. Yo ya hice la experiencia, ya tengo los 15 puntos. O sea que ahora en este momento el X y el Y no juegan como variables, porque son los del diagrama de dispersión. ¿Quiénes son las variables acá? A y B. ¿Qué tendría que hacer para encontrar el mínimo? ¿Se acuerdan? En matemática encontraron mínimos de funciones. ¿Qué hacían? Derivar. Bien, derivar, y después, ¿qué pasaba con esa derivada? ¿Qué hacían con la derivada? Evaluabas buscabas los puntos críticos y ahí evaluabas en un punto o en el otro y bueno, y veías si era mínimo o máximo. Claro. O también estaba el criterio de la derivada segunda, ¿no? Bien, eso viene después. Primero la derivada primera. ¿Y esa derivada primera qué tienen que hacer? La que daba 0. ¿Se acuerdan? Tiene que dar 0. Porque en 0 es donde las pendientes, las rectas tangentes dan 0, y entonces en un mínimo va a dar 0 y en un máximo también va a dar 0, la pendiente de la recta tangente, que es la derivada en un punto. Ahí viene lo que decía Ailén de la derivada segunda. Si yo quiero un mínimo, ¿cómo me tiene que dar la derivada segunda para que esa función haga un mínimo? Me tiene que dar positiva, ¿no? Porque es con cavidad positiva, ahí tengo el mínimo. Bueno, hacer estas derivadas les digo que no es nada difícil. Se pueden hacer, ustedes la podrían hacer, no las van a hacer, pero haciendo esas derivadas, igualando a 0 y verificando que para esos valores tienen un mínimo, obtienen los estimadores de mínimos cuadrados. Los valores de A y B que hacen mínima esta suma, se deriva en función de A y de B y se igualan a 0 las derivadas, son los estimadores de mínimos cuadrados. Son lo que vamos a llamar alfa sombrero y beta sombrero, que estiman al alfa y al beta del modelo. Y las fórmulas que obtienen después de hacer esas derivadas, igualar a 0 y verificar que es un mínimo, son estas. No se asusten que algunas son bastante conocidas ya por ustedes. Beta sombrero, el estimador de la pendiente, es igual a toda esta suma en I en J de, vamos a mirar el denominador. En el denominador tenemos la suma en I de xi menos x barra elevado al cuadrado multiplicado por n sub i.
Esto se llama S sub XX. ¿Y se acuerdan qué obteníamos haciendo así? XI menos X barra elevado al cuadrado, sumado, multiplicado por NI si teníamos N réplicas de cada X. ¿Era el numerador de qué cosa esto? Del S cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenían sumatoria de XI menos X barra cuadrado, y cuando tenían datos agrupados, esto se multiplicaba por N, porque decía por NI, porque era cuántos valores de X tenían. En nuestro caso, nuestro NI es 3, porque por cada X teníamos 3 réplicas. Bueno, esto era como el numerador del S cuadrado. Miren este numerador. Perdón, sí, el numerador de S cuadrado. Ahora miren el numerador de esta ecuación. Tenemos sumatoria, siempre en J y en I, ¿de quién? Cada XI menos su media multiplicado por cada I sub IJ menos su media. Esto se llama SXI. Si esto era SXX, era como un SX cuadrado, esto se llama SXI, porque es X menos su media y menos su media. Les pregunto una cosa antes de seguir adelante. Nosotros tenemos rectas de pendiente positiva, que es cuando aumenta X, aumenta Y, pero también tenemos rectas de pendiente negativa. Cuando X aumenta, la Y disminuye. ¿Quién le va a dar el signo a esa pendiente en este cociente? El numerador. Bien, ¿por qué, Naira? Porque el denominador al estar elevado al cuadrado es sí o sí positivo. Perfecto, niña. Ese denominador siempre va a ser positivo, porque está elevado al cuadrado. El numerador no es desvíos al cuadrado, es un producto de desvíos, que si la recta tiene pendiente negativa, acá nos va a dar negativo. Ahora vamos a analizarlo después sobre un gráfico. Entonces, beta sobre la pendiente indica cuánto se espera que varíe Y por cada unidad en la que aumenta X. Y como el SXY no es suma de cuadrados, se queda el signo. Fíjense que la pendiente tiene la misma, ¿se acuerdan que la pendiente era delta I sobre delta X? Bueno, ¿qué era? Era el valor del incremento en la ordenada cuando la X aumentaba en una unidad. Si al aumentar X en una unidad la Y disminuye en tantas unidades, ese cociente va a ser la pendiente. Si al aumentar la X en una unidad Y disminuye en tantas unidades, ese cociente va a ser la pendiente y en ese caso será negativo si al aumentar X disminuye la Y. Bien. Entonces, el signo se lo va a dar el SXY. Una vez que calculamos el beta sombrero, el estimador de la pendiente, el alfa sombrero, el estimador de la ordenada al origen, se va a obtener así. I barra punto punto, ¿qué es I barra punto punto? La media de todos los valores de I. Es agarrar todos los valores de I de la base de datos, sin importar de qué X venían, calcular el promedio. Ese es nuestro I barra punto punto. I barra punto punto menos la pendiente ya calculada beta sombrero multiplicada por X barra, por la media de los X. ¿Está bien? Esta es la fórmula de cálculo de alfa sombrero en la recta de cuadrados mínimos. I barra menos beta sombrero por X barra. O sea que como toda ordenada al origen, es el valor esperado de I que corresponde cuando X vale 0. O la intersección de la recta con el eje Y. Ahora vamos a escribir de nuevo la recta para ver qué es. Dicho coeficiente podría no tener sentido en algunos casos, porque hoy estamos con datos experimentales. En otros no admite interpretación, sobre todo si el ajuste se hizo trabajando con pares donde el valor 0 está fuera del rango. O sea, después vamos a ver este caso, de estos mismos, a ver qué pasa si tendría sentido que la ordenada al origen fuera 0. Muchas veces no tiene ningún sentido, porque por ejemplo, supónganse un ejemplo que vimos cuando hablamos del peso al nacer de ciertos niños, ¿se acuerdan? Que pensamos en un intervalo de confianza entre qué valores podía encontrar el valor verdadero de la media poblacional. Bueno, supóngase que yo estoy estimando el peso al nacer de niños en función de la edad de la madre. Yo voy a encontrar a lo mejor alguna relación, ¿no? A lo mejor madres muy jóvenes tienen pesos al nacer muy pequeños, y a medida que son mayores, los pesos de sus niños son mayores porque la madre está mejor formada, etc. Entonces, si yo tengo una relación lineal en eso, ¿qué sentido tiene encontrar el alfa sombrero? Que la ordenada de origen sería ¿qué valor tiene el peso al nacer un niño cuando la madre tiene 0 años? Obviamente hay casos que son directamente irrisorios y otros que no tanto, pero siempre conviene tener esa ordenada al origen, aunque no sea interpretable. Miren este gráfico.
Este gráfico es el mismo diagrama de dispersión de esos mismos puntos, y acá vamos a analizar un poco esto. Fíjense que el beta sombrero, que es la pendiente, es este numerador dividido este denominador. Como tenemos x barra, y barra en ambos factores de este numerador, acá les copié, que ustedes lo pueden hacer, yo esta base de datos se la subí, si le piden las medidas de resumen a los valores de lectura y a los valores de concentración, sin clasificar por nada, así como está en la base de datos. La media de todas las concentraciones es 8, y la media de todas las lecturas es 12,07. Sobre este gráfico, ¿vieron que alguna vez pusimos adicionar líneas de corte en los ejes, en los gráficos? Si ustedes se paran en la solapa que dice eje X y en donde dice línea de corte le ponen 8, enter, les va a graficar esta recta. Si se paran en la solapa, ¿se acuerdan de herramientas gráficas? Se paran en la solapa del eje Y y ponen en líneas de corte 12,07, enter, les va a aparecer esta línea horizontal. Estas dos líneas trasladan, como el origen de coordenadas, a un nuevo origen ficticio que marcamos en el punto X barra y barra. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué hicimos esto? Porque ahora tenemos 4 cuadrantes nuevos, primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Y en cada cuadrante vamos a analizar este producto de estas diferencias. Vamos al primero. Vamos a agarrar algún punto acá, este. Cuando yo haga xy menos x barra, ¿qué signo va a tener esa diferencia? Xy menos x barra. Eso va a ser positivo, ¿no? Porque x está a la derecha de x barra, o sea que esa diferencia va a dar positiva. ¿Qué va a pasar cuando yo haga y menos y barra? Este y, cuando le reste y barra, ¿qué diferencia me va a dar? ¿Qué signo? También positivo, porque este y sub ij es mayor que y barra. O sea que yo acá voy a tener más por más, más. Quiere decir que todos los que estén acá, esta suma de xy menos x, este producto entre xy menos x barra y menos y barra, van a ser todos positivos. Miren acá en el tercer cuadrante, agarremos este punto. X menos x barra, negativo, porque está a la izquierda. Y menos y barra, negativo, porque este está abajo de y barra. Menos por menos, más. Entonces, todos los puntos que estén acá, xy menos x barra por y menos y barra van a ser mayores que 0. Y todos los puntos que estén por acá, xy menos x barra por y menos y barra van a ser mayores que 0, porque acá es más por más y acá es menos por menos. ¿Está bien? Esta recta es bastante perfecta, porque la x estaba fijada y es una curva de calibración. Pero piense qué pasa si yo hubiera tenido un punto por acá. Pongamos por acá el segundo cuadrante. Tengo un punto por acá. X menos x barra, ¿qué es? Negativo, porque x está a la izquierda de x barra. Y menos y barra, positivo, porque está por encima. Menos por más, menos. Miremos cualquier punto que yo tuviera por acá. X menos x barra, positivo, porque lo tendría a la derecha. Y menos y barra, negativo, porque estaría por abajo. Más por menos, menos. Quiere decir que todos los puntos que pudieran estar en segundo y cuarto cuadrante, este numerador me daría negativo. ¿Está bien? Piensen en una recta de pendiente negativa. En vez de estar los puntos así, estarían así. Entonces, la mayor cantidad de factores, de productos de factores, perdón, de productos de estas diferencias, acá y acá, me darían negativos. Y ahí sí tendría una recta de pendiente negativa. ¿Está bien? Acá tengo poquitos acá. Por eso la mayoría de estos numeradores van a ser positivos. ¿Ok? Vamos a ir a un poco de notación. X barra, por supuesto, es la media de todos los X. Es la suma de cada X multiplicado por su cantidad de réplicas, o sea, la concentración 4 multiplicada por 3, la 6 multiplicada por 3, la 8 por 3, etc. Porque acá son todas las réplicas, son 3 observaciones. Si yo hago esa suma y la divido por n, tengo la media de los X. No olvidar nunca que cada X tiene que estar multiplicado tantas veces como observaciones de la variable y se hizo para ese x, porque nuestro n total tiene que ser siempre el mismo. ¿Quién es y barra punto punto? La sumatoria de todos los valores de y de la base de datos dividido por n. Eso será nuestro y barra punto punto.
Bueno, SXX ya vimos la cuenta, era la sumatoria de los NI por XY menos X barra cuadrado, y si desarrollamos este cuadrado, me queda este desarrollo, esta variable, esta fórmula desarrollada, que esta les tiene que resultar conocida. Era el numerador del S cuadrado cuando ustedes hacían la fórmula de el S cuadrado cuando tenían los datos agrupados. Era la sumatoria de los XY cuadrado, por supuesto siempre multiplicado por su réplica, menos la suma de los X todo al cuadrado sobre N. ¿Está bien? Era el numerador del S cuadrado. ¿Quién es SII? Esta, si ustedes se acuerdan, la vimos en el capítulo anterior, en el de ANOVA. ¿Qué decía? Esto era el desvío de todos los I respecto de su media. Era la suma de cuadrados total de la ANOVA. Porque era agarrar esta era la variabilidad total, la que englobaba todo el resto de las variabilidades, ¿no? La que englobaba el entre y el dentro. Era la mayor variabilidad de los datos, los de I respecto de su media. Cuando yo desarrollaba este cuadrado, me quedaba la suma de los I cuadrado menos la suma de los I todo al cuadrado sobre N. Acá no está multiplicado por N porque es difícil que el I se repita varias veces. En general vieron que todos los I para cada X eran distintos. Bueno, esto es lo que llamamos suma de cuadrados total en el análisis de la varianza. Y me queda por encontrar el SXY, el numerador del beta sombrero, que lo definimos así, la suma en I en J de I menos su media por X menos su media. Si desarrollamos esto, me queda suma de XY por cada X por cada Y, menos la suma de los X por la suma de los Y dividido N. Si ustedes se fijan, la filosofía de esta fórmula no es muy distinta de estas. ¿Por qué? Acá tengo la X por la Y. Si las dos son la misma y son Y, es Y al cuadrado. Si las dos son la misma y es X cuadrado. Acá son distintas, es la X por la Y. Y si lo miran, si la X es la misma, tienen la suma de X por la suma de X, la suma de X al cuadrado. Si la variable Y es la misma, tienen la suma de las Y por la suma de los Y, que es la suma de Y elevada al cuadrado. Pero acá tienen cada X por cada Y. Entonces tienen la suma de los X por la suma de los Y, dividido N. Bueno, y después, habiendo calculado esto, tienen beta sombrero, SXY sobre SXX, alfa sombrero, Y barra menos beta sombrero por X barra. Para usarlo con la calculadora es muy fácil. Ay, no tengo calculadora a mano. Pero ustedes ya usaron el modo estadística, el modo SD. En general, hoy en día todas las calculadoras tienen modo LR, Linear Regression, regresión lineal. Si no tuvieran regresión lineal, ¿qué hacen? Entran, ponen la calculadora estadística, meten todos los valores de X, los 15, el 4 3 veces, el 6 3 veces, etc. Cuando le piden la sumatoria de los X, van a tener, perdonen, esto, suma de los X. Cuando le piden suma de los X cuadrado, tienen este. N, por supuesto, y si le piden X barra, tienen este, ¿no? En ese bar y en ese sum. Borran eso, meten todos los valores de Y, los 15. Cuando le pidan suma de los X, tienen esto. Cuando le piden suma de los X cuadrado, tienen esto. Si le piden Y barra, la media de los Y, o sea, X barra tienen esto, y listo, creo que nada más. Bueno, y el N, por supuesto, que entonces tiene que ser 15. ¿Qué les faltaría si hacen con el modo SD? Les faltaría esto, la suma de XY por Y sub IJ. Bueno, ¿qué hacen? Borran de nuevo todos los datos y se toma el trabajo de poner cada X por cada Y. 4 por la primera lectura, en M+, igual M+. 4 por la segunda lectura, igual M+. Y así hacen todo el producto de cada X por cada Y de la base de datos. Vuelvo y les muestro dónde está. Acá. 4 por 6,15 igual M+. 4 por 2,95 igual M+, etcétera, hasta 12 por 24,12 igual M+. Y después, ¿qué hacen? Le piden la suma de los X. Y ahí van a tener esta suma de X por cada Y. Y listo, y después hacen la cuenta. Si la calculadora tiene regresión lineal, el modo regresión, lo que hacen es, ponen el modo regresión, lineal tienen que elegir, y después, ¿qué van a hacer? Van a poner cada par ordenado, X, Y. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que cuando les mostré que en ANOVA, cuando ponían
bueno, o cuando pusieron, bueno, cuando tenían datos agrupados, ¿no? Ustedes hacían, déjenme pensar, ¿dónde lo vimos? Sí, cuando hacían datos agrupados, tenían X, ¿y qué les dije para poner la frecuencia? Shift, coma, y la cantidad de veces que aparecía la X. Pero tenían que poner Shift, la teclita de coma. Acá en regresión no, acá ponen X, coma, la tecla sin hacer Shift, X, coma, Y. Por supuesto, el pad tiene que ser ordenado. Primero la X, después la Y. El primer X, 4, coma, el Y, Enter. Y así, con todos los 15 datos. Y después, en ese sum van a tener todas estas cosas. La suma de los X, la suma de los X cuadrado, la suma de los Y, la suma de los Y cuadrado y la suma de los X por los Y. En ese sum tienen todo eso, creo. Y después la X barra y la Y barra. O sea, ¿qué les ahorra? Nada, tener que calcular esto par por par. Nada más que eso. Y bueno, después arman la ecuación, y una vez que armaron la ecuación, la ordenan acá en la ecuación de la recta de cuadrados mínimos. La escriben Y sombrero igual a alfa sombrero más beta sombrero por XY. Y esa es la ecuación de la recta de cuadrados mínimos. Entonces, la recta estimada por cuadrados mínimos tiene esta ecuación. Además, vamos a ver una particularidad. ¿Debido a qué? ¿Se acuerdan la fórmula de cálculo de alfa sombrero? Y barra menos beta sombrero por X barra. Vamos a ver una cosa particular de la recta de cuadrados mínimos. Dado que alfa sombrero es esto, vamos a reemplazar esto en la ecuación donde dice alfa sombrero. Entonces, en la ecuación, en lugar de alfa sombrero, vamos a poner su fórmula. Y barra menos beta sombrero por X barra. O sea, en lugar de este alfa sombrero, ponemos Y barra menos beta sombrero por X barra. Después tenemos un más beta sombrero por XY. Con lo cual, en esta fórmula que vemos, que hay un factor común beta sombrero que está en estos dos términos. Entonces, esta la podemos reescribir como Y barra punto punto más beta sombrero, que es factor común de XY positivo menos X barra negativo. ¿Qué particularidad tiene la ecuación escrita de esta manera? Fíjense. Cuando X toma justo el valor particular de X barra, este segundo término se hace 0. ¿Y a qué es igual a Y sombrero? Es igual a Y barra punto punto. Entonces, cuando X toma el valor X barra, Y sombrero es igual a Y barra punto punto. ¿Está bien? ¿De acuerdo? O sea, que el punto, bueno, acá está escrito, si X es X barra, Y sombrero es Y barra. O sea que siempre X barra y barra es un punto de la recta de cuadrados mínimos. Siempre. En la recta de cuadrados mínimos calculada de esta manera, si X toma el valor de su media, Y va a tomar el valor de su media. Vamos a mirar un poco la salida. Cuando ustedes hacen la regresión lineal, que la obtienen acá, esperen, voy al Infostat. Acá tienen, no, Adriana, este es otro, esperen. Concentración de amoxicilina y la lectura. Esta es la misma base de datos. Cuando ustedes van a estadísticas, regresión, bueno, por supuesto el gráfico de diagrama de dispersión lo saben hacer. Diagrama de dispersión, en la X ponen la concentración, en la Y ponen la lectura. Cuando van a estadísticas, regresión lineal, la concentración de amoxicilina es la X, es la que llama regresora, y la variable dependiente es la variable aleatoria Y, que en este caso es la lectura. Lectura en las ordenadas, concentración de amoxicilina en las abscisas. Vamos a ver, esta es la salida básica de la regresión. Fíjense que acá dice, por supuesto, método mínimos cuadrados, y acá dice un tic para ordenar al origen. Si ustedes sacan ese tic, les va a dar la ecuación de una recta que va a ser solo Y igual a beta por X. Ya les va a dar de movida como el que el alfa vale 0. Van a ver que eso no, en la mayoría de las veces no nos va a servir. Voy a darle a aceptar, y fíjense ahora que tienen. Tienen un gráfico, el diagrama de dispersión de puntos que ya vimos, con la recta ajustada. Esta es la recta de cuadrados mínimos, que tiene ecuación, constante es la ordenada al origen. Esperen, voy a checar un poco esto. La ordenada al origen es menos 4,6,
y el beta sombrero es 2,08. Si quieren le pueden aumentar los decimales. Voy a agrandar un poco la letra. Esperen un segundo. Un segundito nomás. Bueno, acá tienen con más decimales la constante, y ahora vamos a ver por qué se llama constante y por qué se llama concentración de amoxicilina. ¿Por qué no dice ordenal, origen y pendiente? Constante es la constante, es el término independiente que no multiplica a nada, es ese alfa sombrero. Acá, ¿por qué no dice pendiente? El 2,0847 es la concentración de amoxicilina. ¿Por qué? Porque es el coeficiente que multiplica a la X. La X era la concentración de amoxicilina. Entonces, ese coeficiente que leen ahí en la salida, que es este que tienen acá, es el coeficiente que multiplica la concentración de amoxicilina, que es la X. ¿Por qué no dice pendiente? Porque hay modelos que nosotros no vamos a ver, que son lo que llaman modelos de regresión múltiple, donde, además de este término, tienen a lo mejor otro que es más beta sub 2 sombrero por x sub 2 más beta sub 3 sombrero por x3, bueno, sombrero cuando ya lo estimaron, ¿no? El modelo es alfa más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, etc. ¿Cuándo se usa eso? Cuando la variable dependiente no depende solo de una variable, sino que a lo mejor depende de más variables. En nuestro caso, que vimos, peso al nacer de un niño en función de la edad de la madre. A lo mejor, no depende, seguro, no depende solo de la edad de la madre. Entonces tendremos la I, peso al nacer, igual a una constante alfa, constante, más beta 1 por edad de la madre, más beta 2 por peso de la madre, más beta 3 por lo que sea. No sé, peso que tenía cuando quedó embarazada, o historial, si tiene, qué sé yo, si es hipotiroidea o no, puede depender de un montón de cosas más. Bueno, de hecho, por eso es que acá no figura el término pendiente, sino que figura el coeficiente de la variable predictora de la I. En este caso, nuestra única variable predictora de la I es la concentración de amoxicilina. Acá van a tener siempre el valor de la variable, que es la lectura, y esto lo vamos a ver un ratito después. Por ahora quedémonos nada más que con estas dos cositas. Esperen. Y después acá lo que nos da, que después lo vamos a ver, ¿qué es? Este gráfico les tendría que sonar ya. Residuos estudiantizados en función de predichos. Como lo hicimos en el ANOVA, donde analizamos los residuos estudiantizados en función de los predichos para ver qué tan homogéneas eran las variables y los residuos distribuidos alrededor del cero, a ver si no había una tendencia que aumentar el predicho, aumentar el valor de la dispersión de los residuos, y el que nos permite ver si hay normalidad, bueno, este lo da por defecto. ¿Está bien? Esperen. Acá. Vuelvo acá a la presentación. Entonces, de la salida por hora miremos nada más que esto. Que la variable dependiente es la lectura, que tenemos un n de 15, y estos dos que son los estimadores de los parámetros. Entonces, la recta de cuadrados mínimos, nuestro I sombrero va a ser igual a la constante, menos 4,6, más el coeficiente de la concentración de amoxicilina por la X. Así armamos la recta de cuadrados mínimos. ¿Qué les puse acá? De nuevo, la estadística descriptiva de la X y de la Y, de la concentración de amoxicilina y de la lectura. La X barra y este es Y barra punto a punto. ¿Por qué lo puse? Para que miremos una cosa. Para verificar esto, que X barra y barra es un punto de la recta. Miren, con la ecuación, si yo en el lugar de la X le pongo el X barra, que era 8, acá tienen la cuenta hecha, ¿no? Ordenada al origen más pendiente por 8. O casualidad, 12,07, que era la media de los IES. Con esto lo verifican por cálculo. Si tienen el gráfico, en este diagrama de dispersión, los puntos azules son los I sub IJ, los puntos rojos ahora sí son los I sombrero, y tienen la ecuación, ahí no se los puse, pero miren, si yo tengo en el infostat, acá, tengo la recta, vamos a ver, voy a volver a a las herramientas gráficas.
Los predichos vamos a ponerle con el color rojo que les dije antes. Y por defecto tienen tamaño 0, vamos a aumentarles. Si los aumentan, ven que tienen exactamente los puntos sobre la recta. Esperen que le voy a sacar el título. Y lo que les decía antes, si en el eje X yo le pongo la media de los X, que era 8, 8, Enter, y en el eje Y le pongo la media de los Y's, que era 12,07 y algo más. Esperen. Bueno, creo que lo puse con 2 decimales nada más. 12,07. Bueno, puede tener más decimales, no importa. 12,07, Enter. ¿Ven dónde cortó? Cortó justo en este punto rojo, que es el punto de la recta de cuadrados mínimos que tiene como coordenadas el 8x barra para las X y el Y barra punto punto para las Y's. ¿Se ven? Es siempre un punto de la recta, el que pasa por X barra y barra. Bueno. ¿Qué más? Volvamos acá. Ay, esperen. Ahí está. Bueno, ¿está bien? Esta es la ecuación de la recta de cuadrados mínimos. Vamos a algunas consideraciones. Observaciones hasta el momento. A cualquier nube de puntos le pueden ajustar una recta. Cualquiera. Hacen la ecuación y la recta va a dar. Que sea válido o no es otra cosa. Después vamos a ver cómo nos acercamos a la validez de los datos, de la linealidad. Todavía no hablamos de distribución normal. ¿Qué le pusimos en el supuesto? Solamente que cada I sub ij era alfa más beta x y más un error y que la esperanza de los errores era 0. Ahora hay otra cosa. Si yo quisiera demostrar la validez del modelo o quisiera estimar los parámetros mediante intervalos de confianza, porque yo sé que la pendiente va a andar cerca de lo que me dio el beta sombrero, que la ordenada del origen real, o sea, el beta va a andar cerca de lo que me dio el beta sombrero y el alfa va a andar cerca de lo que me dio el alfa sombrero. Pero si yo quisiera, además de esa estimación puntual, ver entre qué valores, entre qué límites puedo esperar esos parámetros, acuérdense que para construir un intervalo de confianza, ¿qué necesitábamos? Teníamos una probabilidad 1 menos alfa, que era el coeficiente de confianza, entre qué valor yo esperaba tener ese parámetro, tenía que entrar en una tabla, porque tenía un estimador más menos valor de tabla por un error estándar. Bueno, para saber yo en qué tabla voy a entrar, necesito una distribución para el estimador, que era una variable aleatoria, y que tenía una distribución que yo la tenía que conocer para construir el intervalo. Entonces, al modelo vamos a tener que agregarle más cosas. Nosotros habíamos puesto que el modelo era alfa más beta xy más un error, y que la esperanza de los I sub ij, que era mu sub i, era alfa más beta por xy. Ahora tenemos que pedirle, o bien que las variables tengan distribución normal, con unas esperanzas mu sub i que están sobre la recta, acuérdense que dijimos que las medias poblacionales estaban sobre la recta, y desviación estándar sigma. Y que las variables sean independientes. Entonces fíjense que tenemos la normalidad, la independencia y la homogeneidad de varianzas. ¿Se acuerdan? Desde que vimos el test de Student para 2 muestras, dijimos, acuérdense de esto. Normalidad, independencia, homogeneidad de varianza. Que lo vamos a arrastrar hasta el final de la cursada. Bueno, acá aparece de nuevo. Normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas. Las variables les pedimos que sean normales. O sea, ¿qué quiere decir que las variables sean normales? Quiere decir que para cada X, cuando yo fijé el X en una concentración, miren que observamos 3 pedacitos, 3 valores nada más. Bueno, a esa variable Y, lectura, para cuando la X toma un valor X, le pedimos que tengan distribución normal, con todas las características de una normal que ahora vamos a ver. Que sean independientes y que tengan la misma varianza sigma. O bien, el modelo, que ya como lo habíamos escrito, que cada I sub ij era alfa más beta xy más el error, y hasta ahora solo habíamos pedido que las esperanzas de los errores fueran 0. Bueno, ahora pedimos que los errores tengan distribución normal, con esperanza 0 y desviación estándar sigma, y que sean independientes. Entonces, los mismos 3 supuestos aparecen ahora. Normalidad, ahora, además de para las medias, o en vez de normalidad de los errores, es lo mismo en realidad. Normalidad de los errores, independencia, homogeneidad de varianzas. ¿Está bien? Las 3 supuestos. ¿Qué implican estos supuestos? Miren,
Este gráfico es muy lindo porque nos permite ver lo siguiente. Acá tenemos las X, en nuestro caso son las concentraciones. Acá tenemos la Y, en nuestro caso eran las lecturas. Y en un tercer eje vamos a representar la función de densidad de probabilidad de la variable Y, porque la aleatoria es la Y. Entonces, cada Y para cada X tiene una distribución normal, con una esperanza mu sub 1. O sea, una mu sub I dado X. Nosotros de esta X, que es nuestra primera concentración, ¿qué observamos? Solo 3 puntitos, que rondarían alrededor de esta media. Lo ideal sería que hubieran tomado aleatoriamente alrededor de esta media. Si uno pudiera para cada concentración hacer infinitas lecturas de la variable Y, tendríamos toda esta distribución de la variable Y cuando X se fija en un determinado valor. Me paso a la próxima concentración, en nuestro caso, por ejemplo, el 6. Yo hice 3 mediciones de esta variable, pero si hubiera podido hacer las infinitas mediciones de esta variable, o sea, preparar infinitos tubos de concentración 6 y leer los infinitos tubos en el aparato, tendría toda la distribución de lecturas para cuando la concentración vale 6. Su esperanza está sobre la misma recta. Lo mismo para cada una de todas las concentraciones. Las esperanzas, las medias mu sub I dado cada X, están sobre la recta de ecuación alfa más beta por X. Es esta recta azul. Esta sería la recta poblacional donde están todas las mu sub I. Todas exactamente sobre la recta. Y estas funciones de densidad, f de I dado cada X, fíjense que esto tiene toda la forma de la función de densidad de la Gauss que vimos cuando la vimos por primera vez. ¿Qué era? 1 sobre raíz de 2pi por sigma cuadrado. Sigma cuadrado es una única porque fíjense que todas tienen la misma forma, todas tienen la misma varianza. Por E, la base de los logaritmos naturales. A la menos un medio, igual que antes, pero ahora en vez de llamarla X, la llamamos Y. Cada I sub I menos su media mu sub I sobre sigma. Es una I estandarizada, elevada al cuadrado. ¿Ven que es la función de densidad de la campana de Gauss? Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Bajo estas condiciones, la normalidad, la independencia y la homogeneidad de las varianzas, el beta sombrero, que era una variable aleatoria, porque me dio 2 y pico, porque tomé estos 15 tubos. Si hubiera tomado otros 15 tubos con las mismas concentraciones, me hubiera dado un poco distinta. Es una variable aleatoria. Esa variable aleatoria beta sombrero tiene distribución normal también, con esperanza beta, y desviación estándar raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre el SXX. O sea, su varianza es sigma cuadrado sobre SXX. ¿Qué podemos decir de beta sombrero, dado que su esperanza es beta? Que es un estimador insesgado de la pendiente verdadera. Y la distribución, si se da todo esto, alfa sombrero, también tendrá distribución normal, con esperanza alfa, y la desviación estándar, o sea, a la varianza del beta se le agrega, además del sigma cuadrado sobre SXX, la suma de los NI por XI cuadrado dividido N, un poquito más larga. Bueno, fíjense que dado que la esperanza de beta sombrero es beta y la esperanza de alfa sombrero es alfa, podemos decir que alfa y beta son estimadores, alfa sombrero y beta sombrero son estimadores insesgados de sus parámetros. Y además, hay una cosa importante, que es que la SXX en ambos está en el denominador. Que esté en el denominador va a ser importante porque ahora nos va a dar una pauta más cuando construyamos los intervalos de confianza. Un cachito. ¿Qué nos dice esto? Bueno, la recta de cuadrados mínimos es esta. Si calculo la esperanza de los I sombrero, es la esperanza de esto, y ahora que sabemos que alfa sombrero y beta sombrero son estimadores insesgados, de alfa y de beta, la esperanza de esto es alfa más beta por XY. ¿Está bien? Porque la esperanza de alfa sombrero es alfa y la de beta sombrero es beta. O sea que mu sub I, alfa más beta XY, son todas las mu sub I que están sobre la recta. La pregunta es, ¿con quién estimo a mu sub I en el modelo lineal? O sea, ¿quién es el predictor de esta media del modelo lineal? Es justamente esto, alfa sombrero más beta sombrero por XY. Es el valor
que obtengo al reemplazar por un X el valor que obtengo en la recta de cuadrados mínimos. O sea que este I sombrero me está estimando a mu sub I sombrero. Obvio que esto siempre y cuando el modelo lineal sea adecuado, ¿no? Fíjense, yo encontré 3 puntitos de esta distribución. ¿Qué hago para estimar esta media? Estos puntitos estaban alrededor de esa media. ¿Qué hago para estimar esta media? Bueno, ya que tengo la ecuación de toda esta recta, no de toda esta es la poblacional, que le tengo la ecuación de la recta muestral que va a andar más o menos cerca de esta recta, ¿qué hago? Meto la X, voy a ver cuál es el I sombrero, y con ese I sombrero voy a estar prediciendo, voy a estar estimando esta media, esta mu sub I. Con el I sombrero estimo mu sub I. Y si no observé el valor de X, porque no tengo una concentración que no es ni 4, ni 6, ni 8, ni 10, ni 12, etcétera, ¿qué sé yo? 7. Bueno, ¿qué hago? Si quiero estimar la lectura esperada media, si la concentración es 7. Bueno, tengo la ecuación de la recta, entonces ¿qué hago? Con el X que no está observado, voy a la recta, encuentro cuál es el valor de I, y ese I sombrero también va a ser un estimador de la media para cualquier concentración, aunque no haya sido observada. ¿Se entiende? Ya tengo la recta construida con algunos valores de X observados, puedo hacer esa estimación para cualquier X que no esté, que no haya intervenido en la estimación de la ecuación de la recta. Entonces, bueno, la idea es esta. Si vale el modelo de regresión lineal, el valor predicho de I para un X igual a un XY es un estimador insesgado de mu sub I. ¿Está? Bueno. Si el modelo lineal es adecuado, un buen estimador, vamos a ver con qué estimamos la varianza poblacional. Miren. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que habíamos hecho mínimo era esto, ¿no? Cada I sub IJ menos I sombrero, menos el I estimado. Fíjense que, ¿qué estoy haciendo acá? I sub IJ menos I sombrero son estas variabilidades que hay, estas distancias que hay de los I a los I sombrero. ¿Está bien? ¿Y qué dijimos? Que estas variabilidades me daban cuál era la varianza, porque si yo tenía valores muy juntitos acá, quiere decir que la lectura en el aparato es recontra precisa, y para cada X tengo una dispersión muy chiquita de valores de Y. Pero si el aparato o la metodología no es muy precisa, para cada X voy a tener valores de Y que estén más separados. Bueno, esta distancia que hay entre los I sub IJ al valor sobre la recta me va a dar una idea de la variabilidad esa que tiene el aparato, la metodología, etc. Esa variabilidad que el experimentador no puede controlar. Que a pesar de que todos los tubos tienen la misma concentración, la variabilidad en el aparato o en la metodología me dice que tengo esta varianza. Entonces, estas distancias de los I sub IJ al I sombrero elevados al cuadrado y sumados, me dan una idea de la variación residual, lo que se llama residual. Ahora vamos a ver una razón más de ser el nombre. Pregunta, ¿por qué divido por n-2? Ustedes se acuerdan que cuando uno calculaba o planteaba un estimador de la varianza, ¿qué decíamos? Era, los grados de libertad eran la cantidad de valores de toda nuestra base de datos, menos ¿qué? ¿Se acuerdan que le restábamos? La cantidad de parámetros. ¿Se acuerdan cuando yo estimaba una media? ¿Qué hacía? La varianza al estimar una media era el S cuadrado. ¿Por qué dividíamos por n-1 el S cuadrado? Porque con esos n datos de una muestra yo estaba estimando un parámetro, una media, n-1. ¿Qué pasa cuando comparamos dos medias? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la varianza cuando comparamos dos medias en el test de estudio para muestras independientes? ¿Cuál era? Era el SP cuadrado. ¿Cómo eran los grados de libertad del SP cuadrado? N1 más N2 menos 2. N1 más N2 era el N total de toda nuestra base de datos, de todos los grupos mezclados. N1 más N2 es N, menos 2. ¿Por qué le restábamos 2? Porque con esos N1 y N2 datos estimábamos dos medias, las medias de cada grupo. ¿Se acuerdan? N menos 2. Análisis de varianza, paso a otro modelo que vimos. En el análisis de varianza, ¿cuántos datos teníamos? N. ¿Cuántas medias estimábamos en el ANOVA?
y medias, porque teníamos una media por cada grupo. ¿Se acuerdan los grados de libertad del dentro? N menos I, porque con N datos estimábamos a I medias, una por cada tratamiento. Bueno, ¿por qué es N menos 2 acá? ¿Cuántos parámetros estimamos con los N datos de nuestra base de datos? A ver. ¿Cuántos parámetros estamos estimando? A ver, en el chat alguien lo dijo. Muy bien, Oriana, alfa y beta, 2 parámetros. Estimamos los 2 parámetros alfa y beta, por eso son n menos 2 grados de libertad, exactamente. Esta suma de cuadrados dividido en n menos 2 se llama cuadrado medio residual. A ver, ¿por qué residual? ¿Por qué trajimos a colación la palabra residuos? ¿Qué era el residuo? ¿Se acuerdan cuando vimos en la NOVA la clase pasada? ¿Qué era el residuo? Dijimos, en este modelo y en cualquier otro, el residuo es el valor observado menos el valor predicho. ¿Se acuerdan en el ANOVA? El observado era I sub IJ. ¿Quién era el predicho en el ANOVA? ¿Se acuerdan que hicimos el trabajito y de la base de datos copiamos todos los predichos para un mismo grupo? ¿Y qué era el predicho para el grupo de ANOVA? ¿Quién era? ¿La media? Muy bien, Naira, la media. Era la media del grupo. Bueno, el predicho en la regresión lineal es el I-sombrero. Es el valor predicho con el cual estimamos la media, en la esperanza, cuando en el modelo lineal. Es el I-sombrero. Entonces, si el error fuera 0, todos los predichos serían todos iguales a I sub IJ. O sea, todos estos predichos, si no existiera el error, si todos los tubos fueran clones unos de otros, no tendríamos esta variabilidad. Todos hubieran dado exactamente acá sobre el puntito rojo. Y si todos daban sobre el puntito rojo, era porque todos estos residuos eran 0 y no había error. Entonces, el residual va a ser tanto más grande cuanto más distancia haya entre los I sub IJ y el I-sombrero. Y va a ser tanto más pequeño cuanto más chica sea la distancia entre los I sub IJ y el I-sombrero. O sea que este cuadrado medio residual es una excelente medida de la variabilidad de los datos. Por supuesto, siempre acá hacemos la salvedad de que si el modelo lineal es adecuado, ¿no? Pues estamos en el modelo lineal. Bueno, si uno resuelve este cuadrado de este binomio, etcétera, da esta fórmula para el cuadrado medio residual. Es el SII, que ya lo conocemos, la suma de cuadrados total, menos el SXI al cuadrado dividido el SXX. Todo esto ya lo conocemos, ya vimos cómo lo podemos calcular. Y por supuesto, bueno, dividido en n-2. Y este cuadrado medio residual es sigma cuadrado sombrero. Entonces, SII menos SXI cuadrado sobre SXX. Después vamos a volver sobre esta fórmula. La vamos a seguir viendo un poquito más. Bueno, n-2 porque con n datos estimamos 2 parámetros alfa y beta. Y si el modelo lineal es adecuado, la esperanza de este cuadrado medio residual es sigma cuadrado. O sea, si el modelo lineal ajusta muy bien a estos datos, el cuadrado medio residual es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Entonces, ahora podemos construir los intervalos de confianza, porque ahora, ¿para qué habíamos hecho esto? Para saber qué íbamos a poner en el lugar de la varianza cuando calculáramos el intervalo de confianza. Fíjense, vuelvo acá. Beta sombrero tenía distribución normal con esperanza beta, desviación estándar esta. Entonces, tiene distribución normal. Los intervalos de confianza para las distribuciones simétricas son simétricos. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Estimador más menos un valor de tabla por el error estándar del estimador. Si este sigma cuadrado se conociera, a este error estándar yo lo multiplicaría ¿por quién? Por el zeta alfa sobre 2, y ya tendría el intervalo de confianza para beta. Pero este sigma cuadrado no lo conozco, entonces yo necesitaba estimar ese sigma cuadrado. ¿Con quién? Con el cuadrado medio residual, que tiene n-2 grados de libertad. Entonces, esperen, esta flecha, está bien, no, el n-2, por eso metí la flecha acá abajo. Como yo no tengo sigma cuadrado y lo estimo con el cuadrado medio residual, ya no puedo poner acá un zeta alfa sobre 2.
Por supuesto que cuando reemplazo la varianza por un estimador a partir de la muestra, la z pasa a ser una t. Entonces voy a tener un t alfa sobre 2 y sus grados de libertad se los da el estimador de la varianza. ¿Ok? El cuadrado medio residual que tiene menos 2 grados de libertad. Entonces, a este sigma cuadrado sobre sxx, en vez de eso voy a tener cuadrado medio residual sobre sxx. Límite inferior, límite superior. Y si quiero construir el intervalo de confianza para la ordenada al origen poblacional, de nuevo, lo mismo, voy al anterior. Voy a hacer alfa sombrero más menos valor de tabla. Si no conozco sigma cuadrado, pongo el residual. Y por eso voy a tener una t con n menos 2 grados de libertad. Entonces, alfa sombrero menos valor de tabla de la t por la raíz cuadrada del mismo error estándar, pero, digamos, la misma varianza, pero en el error estándar, en vez de sigma cuadrado, el residual. Y límite superior lo mismo. Bien. Esta flecha la puse porque es n menos 2, porque son los grados de libertad del residual. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Entonces, acá, me voy a quedar acá para mostrarles esto. Vieron que en la diapositiva anterior recuadramos también que el SXX estaba en el denominador. Entonces, fíjense, si el SXX está en el denominador de todos los errores estándar para beta y para alfa, ¿cómo voy a hacer para un intervalo de confianza para alfa y para beta achicarlo? Si me tuviera que basar en el SXX, ¿qué me conviene? ¿Que el SXX sea más grande o lo más chico posible? Está en el denominador. Más grande. Exacto. Bien, Naira. Cuanto más grande sea el SXX, más corto va a ser el intervalo de confianza. También con el resto, ¿no? Con el N, con todas las cosas que vimos que acortan el intervalo de confianza. Pero ¿cómo podría influir el SXX para que yo pudiera acortar la longitud del intervalo? O sea, ¿cómo podría ser para agrandarlo? Una cosa importante sería esto. Sin pasarme de este intervalo, porque es el intervalo donde yo ya sé que la recta es lineal, fíjense que esta recta no se ajusta fuera de los límites observados de la X. Creo que todavía no lo dijimos, pero observen que esta recta se graficó nada más que acá. ¿Por qué? Porque yo, fuera de este intervalo, no sé si la recta va a seguir siendo lineal. Acá puede ser que la recta venga, no sé, como una curva y en un momento se hace lineal. Y después no va a ser lineal hasta siempre, porque la escala del aparato se me termina en algún momento. Entonces lo más probable es que después de acá la recta haga un poquito más y después se haga una meseta. Por eso se grafica nada más que entre los valores observados. Esperen, que vuelva a mi redil porque me descargué de nuevo. Iba lo del SXX. Entonces, fíjense que el SXX era, bueno, no vuelvo a la fórmula. ¿Se acuerdan que el SXX era la distancia de los X a su media elevado al cuadrado, etcétera? Bueno, el SXX va a ser más grande cuanto mayores sean las distancias de los X a la media, pero sin pasarme de este límite. Entonces, una cuestión donde yo puedo elegir el SXX es lo siguiente. Supónganse que yo estoy corto de presupuesto. No tengo amoxicilina suficiente para preparar la cantidad de tubos que quiero. Entonces, si yo tengo que preparar más tubos de alguna concentración, ¿de cuáles voy a preparar más? ¿De los que están acá cerca de la media o de los que están lejos de la media? Dado que dijimos que quiero que el SXX sea lo más grande posible, sin irme de los límites de linealidad. ¿Cómo voy a lograr que el SXX sea más grande? ¿Midiendo más tubos acá en el medio o midiendo más tubos en los extremos de los intervalos de la X? En los extremos, ¿no? Porque, ¿cómo hago que las sumas tengan más peso más lejos de la media? A ver, vuelvo a la fórmula del SXX. ¿Dónde estaba la fórmula del SXX? Esperen. Vuelvo a la fórmula del SXX. No, acá. Acá, bueno, esta. El SXX va a ser tanto más grande cuando más grandes sean estas distancias al cuadrado. Si los X están lejos de la media,
se va a agrandar más el SXX que si estas distancias son chiquitas. Esas distancias son chiquitas cuando los X están cerca de la media. Esas distancias son grandes cuando los X están lejos de la media. Entonces, si yo tengo que elegir más tubos en alguna concentración de X, siempre dentro del intervalo, si voy a elegir más tubos, voy a elegir más tubos, preparar concentraciones más alejadas de la media que concentraciones más cerca de la media, para que esa recta tenga más peso en los extremos que en el medio. ¿Sí? Con eso voy a lograr intervalos de confianza más cortos, porque voy a agrandar estos SXX que están en el denominador, y me va a mejorar la precisión en los intervalos. Bueno, ya vimos intervalo de confianza para los parámetros. Vamos un pasito más. A veces me va a interesar hacer algún supuesto sobre algún parámetro. Por ejemplo, ¿por qué me puede interesar plantear un test que sea beta igual a 0 contra beta distinto de 0? ¿Qué importancia tendría evaluar una recta que tenga pendiente 0 o pendiente distinta de 0? ¿Y qué situación preferirían, no? A ver. ¿Algún valiente que se anime? ¿Le sirve una recta que tenga pendiente 0? No. Bien, ¿por qué? Exacto. ¿Qué pasa si tomaron todo el laburo de preparar 15 tubos con amoxicilina de concentraciones conocidas, van a leer el aparato y el aparato les da siempre el mismo valor de lectura? Variabilidad, pero siempre el valor del mismo valor de lectura. ¿Sirve? Justamente no, espera. Bien, bueno, que la regresión, exacto, que la regresión sea significativa y sea oriana, y eso es lo que viene después, darle el nombre a la regresión, a la recta que me sirva. Justamente lo que dice Oriana es esto. Si beta es distinto de 0, se dice que la regresión es significativa. Porque yo, ¿qué hice? Armé todo este trabajo de preparar concentraciones y lecturas del aparato porque quería tener una recta de tal manera que yo me pudiera meter, a lo mejor con una X, y ver qué lectura me va a dar. O meterme con una Y y ver qué concentración tiene. Pero si la Y es una constante, ¿para qué? Si yo ya sé que siempre es una constante, no me voy a tomar el trabajo de preparar tantos tubos. O sea que me sirve una recta que tenga pendiente distinta de 0. Y ahí se dice que la regresión es significativa. Si la pendiente me da 0, o muy cercana a 0, ahora vamos a ver, me dice que la regresión es no significativa. O sea, una recta no me sirve para nada. Entonces, ese es un test que voy a plantear. Yo ya les puse acá la fórmula del estadístico, pero miren, vamos a pensarla desde acá. Si yo tengo un test que me dice beta igual a 0, beta distinto de 0, cuanto más apartado esté el beta sombrero del 0, más me va a abonar el hecho de que la pendiente sea distinta de 0. Entonces, un estadístico que me va a servir es la distancia entre este beta sombrero de la recta observado, calculado, menos el 0 de la hipótesis nula. ¿Y qué más? Acuérdense que para hacer un test de hipótesis yo tenía que plantear un estadístico que tuviera una distribución conocida bajo la hipótesis nula y que me actuara de termómetro de cuándo yo tenía que rechazar la hipótesis nula. Cuanto más apartado esté este beta sombrero de 0, más voy a rechazar la hipótesis nula. Pero ¿cómo hago para tener una distribución conocida y ir a una tabla para calcular un p-valor? Tengo que estandarizarlo. Restándole el parámetro, después lo achico, digamos, le doy el valor de la hipótesis nula, y dividiéndolo por el error estándar. Y ya vimos que el error estándar estimado era acá con el residual. Entonces, el estadístico te va a ser el beta sombrero menos el 0 de la hipótesis nula dividido el error estándar del beta sombrero. Este 0 es si yo quiero ver si la pendiente es 0, distinta de 0. A lo mejor puedo plantear si la pendiente tiene un determinado valor. ¿Qué pasa si yo quiero decir, bueno, por cada unidad de aumento de la concentración de amoxicilina, la lectura en el aparato aumenta en 4 unidades? Bueno, acá le tendría que poner un 4 distinto de 4, si quisiera ver un valor específico. En general quiero ver si la pendiente es 0 distinta de 0, o sea, rechazar que sea 0. ¿Está bien? Entonces, este es un estadístico de prueba útil porque tiene una distribución conocida, tiene una distribución T con n-2 grados de libertad bajo la hipótesis nula, o sea,
Si yo bajo la hipótesis nula le doy un 0, acá le resto un 0. Entonces tengo un estadístico T con distribución conocida bajo la hipótesis nula, puedo hacer el T, puedo calcular el p-valor, etc. Acá tienen, a ver, cálculos hechos a mano. Acá tenemos medidas de resumen. La lectura, bueno, acá un n es 15 para los dos, para la x y para la y. Acá tienen la suma de los y y la suma de los y al cuadrado. Acá tienen la suma de los x, 120, y la suma de los x cuadrado, 1080. Eso lo piden directamente en el Infostat, le piden suma y suma de cuadrados. Es lo mismo que les da la calculadora. Y acá tienen la variable x por y su suma. Acá lo que hice fue, de la base de datos, la x y la y, ¿se acuerdan cuando vimos fórmula? Hacen x por y, y ya pueden pedirle después todos los estadísticos descriptivos a la x, a la y, a la x por y. Acá está hecho el cálculo como si lo hicieran con calculadora, con los descriptivos. Acá tienen la SII, la SXI y la SXX. Y acá tienen calculado el cuadrado medio residual a mano. Ahora después lo vamos a ver cómo sale en el Infostat. Acá está calculado el estadístico, también a mano, con calculadora. Beta sombrero, ya lo habíamos visto en la salida, que era 2,0847. Menos 0 el de la hipótesis nula, sobre la raíz cuadrada del cuadrado medio residual, 7,5269, dividido 120, que es el SXX. ¿Está? Bueno, cálculo. ¿Cómo calculamos el intervalo de confianza para beta? Beta sombrero más menos, T alfa sobre 2n menos 2 por la raíz del cuadrado medio residual sobre el SXX, la fórmula que vimos antes. Vamos a hacerlo a mano. Beta sombrero, 2,0847, que sale de la salida que vimos antes. Más menos. Valor de tabla sale de cualquier tabla de la T de Student de dos colas, o si entran en el Infostat, ¿cómo van a entrar acá? Nuestro n-2, ¿se acuerdan que el n era 15? Nuestro n-2 es 13. Ya que estamos, esperen, lo vamos a calcular acá. Estadísticas, probabilidades y cuantiles. Estamos en una T con 15 menos 2, 13 grados de libertad. Y si quiero un valor de tabla para un intervalo de confianza del 95%, en la suma de las dos colas deja el 5%, en cada cola deja el 2,5%. 0,025, porque acá me da la cola derecha, probabilidad de que x sea mayor que x. Entonces, 2 colas 5% es 2 colas 5, 2,5% en cada cola. Calcular. El valor crítico es el 2,160. Esperen, vuelvo acá. 2,160. Por la raíz cuadrada del cuadrado medio residual, es este mismo error estándar, ¿no? Cuadrado medio residual sobre el SXX. Bueno, más o menos eso, la aproximación, y lo expreso así. Confianza de que estos límites, este menos esto es 1,5, esto más esto es 2,626. Confianza de que entre estos dos límites esté el verdadero valor de beta con una confianza del 95%. ¿Está bien? Test, intervalo de confianza hechos a mano o con calculadora a partir de los estadísticos descriptivos. Bueno, acá tienen. Ahora sí vamos a mirar el resto de la salida. El resto de la salida que no vimos antes. Miramos hasta acá. El alfa sombrero y el beta sombrero. Acá tienen los errores estándar. ¿Ven el error estándar de beta sombrero? Bueno. No lo calculé. Ahora no importa, hacemos este cálculo ahora. Dice que da 0,2504. Ahora lo vamos a calcular. O sea, este error estándar es esto, ¿no? La raíz cuadrada del cuadrado medio residual sobre el SXX. Ahora lo verificamos si quieren. Y acá tenemos límite inferior y superior para beta. 0,2504. No. Ese es el error estándar, estoy leyendo cualquier cosa. 1,5436 a 2,6257. Son estos, ¿no? 1,544 está aproximado acá al tercer decimal. Y el límite superior, 2,626. O sea, con este 7, este 5 ya es un 6. Este es el intervalo de confianza para beta. Estadístico acá. Bueno, está primero.
El estadístico hecho así da 8,3239, que es este t que aparece acá. Siempre el último decimal no va a ser exactamente lo mismo. Es un valor muy grande, 8 y pico, que supera con creces este valor crítico de 2,16 y es un p-valor menor que un 10 milésimo. Los límites de intervalo de confianza son estos dos, calculados así, y observamos. ¿Cómo decimos si la regresión es significativa? Fíjense, el intervalo de confianza para beta no contiene al cero, son los dos límites positivos. Entonces, si no contiene al cero, se rechaza la hipótesis de que beta sea cero. ¿No? Ay, corto esto. No. Rechazamos la hipótesis de que beta sea cero porque el intervalo de confianza no contiene al cero. ¿Dónde más vemos si la regresión es significativa? Con un estadístico t grande y un p-valor pequeño. La p del t es mucho menor que un 0,05. Es menor que un 10 milésimo. Entonces, con esos dos resultados, la regresión es altamente significativa. O sea, la lectura en el espectrofotómetro varía significativamente con la concentración de amoxicilina. O sea que es una recta que sirve, la pendiente es distinta de cero. Esperen, les voy a poner acá un pedacito de Excel. Vamos a verificar este error estándar que calculamos acá, que nos dio, déjenme ver. Profe, yo lo calculé y da 0,2504 y un par de decimales, pero redondeando queda 2504. Está perfecto, sí, muy bien. Ah, le hiciste la cuenta, bueno, gracias. Lo voy a hacer igual acá para que quede a los que no estuvieron en la clase. Vamos a hacer, ¿qué dije? El error estándar. Sí, pero espera que me olvidé ya. Me olvidé lo que iba a decir. Acá, esta cuenta. Raíz de 7,5269, 7,5269 dividido 120, que es el SXX. 0,25, 0,4, etc. ¿Ok? Este error estándar es la raíz del cuadrado medio residual sobre el SXX. Les digo cada cosa de la salida que corresponde por si alguna vez les muestran alguna salida y les piden de calcular alguna cosa. ¿Qué pasa si les muestran esto y les dice cuánto fue el cuadrado medio residual? Bueno, sepan a qué se debe para poder despejarlo. Y por supuesto que si ustedes quieren verificar, supónganse que alguna vez les dan una partecita de la salida y no les dicen, por ejemplo, cuánto dio el estadístico T. ¿Qué pasa si quiero verificar el estadístico T? Por ejemplo, el estadístico T va a ser este estimador 2,0847 dividido este error estándar 0,2504. ¿Ven? 8,3250 y pico. Bueno, salvo decimales. ¿Ven? Que este estadístico T es esto dividido esto. Bueno, no sé qué otra cosa más podríamos verificar, pero hay muchas cosas que se pueden verificar acá que coinciden. Bueno, sigo un poquito más. Avísenme cuando llegue. No, está bien, recién son 3:30. Bueno, esto ya lo hicimos. Ah, esta cosa interesante. Me faltaba el alfa sombrero. Nosotros vimos la parte de abajo, la de beta, ¿no? La de la que tiene que ver con la pendiente. Miremos la de la ordenada al origen, la constante. Los límites del intervalo de confianza dan de -9 a -0,01. Este está muy cerca del 0. Y fíjense que el p-valor 0,0494, bueno, de nuevo esto dividido esto es el estadístico t, no importa. Ya, con la ordenada al origen muchas cosas no se hacen, porque no sirven demasiado. Pero ¿qué pasa si uno dijera, cuando la concentración es 0, la lectura en el aparato tendría que dar 0? Y está tentado de decir, no me interesa que la pendiente tenga que la ordenada de origen tenga un valor. Voy a directamente sacarlo y voy a hacer que solamente estime la pendiente, ¿no? La ordenada de origen tiene que ser 0, que es lo que en muchos casos es cierto. La lectura en el aparato da 0 si la concentración es 0. Pero fíjense, ¿qué pasa si yo esta recta la fuerzo a pasar por 0? Como este p-valor está cerca de 0,05, digo, está cerca de ser no significativo. Entonces,
si yo planteara un t, bueno, esto es si planteara un test alfa igual a un determinado valor, tendría que hacer esta cuenta, ¿no? Alfa sombrero menos el valor de la hipótesis nula sobre el error estándar, y tendría que calcular eso. Si ustedes quisieran hacer acá un estadístico t para ver si esto vale 0, con este p-valor de 0,04 y este intervalo de confianza que casi está por incluir el 0, uno se siente tentado de decir, ¿qué pasa si saco la ordenada al origen? Sin embargo, si ajustamos el modelo sin la ordenada al origen, solo con la pendiente, obtendríamos el gráfico de la derecha. Este es el que ya vimos. Yo lo que hice acá es prolongarles la x a 0 y la y a 0. En el eje nada más. Vieron que en el eje ustedes pueden elegir cuál es el mínimo que les muestre. La recta se va a achicar a algún lugar del plano. Pero acá les empezar en 0 los dos, para mirar esto. Esta es la recta que ya vimos. Esta es la recta si ustedes destildan ordenada al origen. Y entonces nos da una ecuación como esta, 1,57 por la concentración. O sea, el alfa no existe. No tenemos más nada, más 0. Y miren esta recta. Esta recta, si ustedes la prolongan, no la va a graficar nunca, porque no están observado este intervalo. Pero prolongada con una línea hasta el 0, ven que esta recta tiene ordenado al origen 0. Miren qué pasó con los puntos. ¿Es una buena recta para ajustar estos puntos, esta recta? No. Exacto. ¿Por qué? Por acá todos los residuos son negativos. Todos los puntos están por abajo de la recta. Por acá más o menos andan, pero acá en el último valor todos los residuos son positivos. O sea, acá no tiene una buena distribución de residuos. Los residuos, para ser buenos, tienen que tener una distribución aleatoria siempre alrededor del 0. Y esta distribución no es aleatoria alrededor del 0. Acá todos están por debajo y acá todos están por arriba. Si ustedes quisieran estimar un valor de la red de la lectura cuando estuvieran en esta concentración, esta no les serviría. ¿Se entiende? O sea, esta recta no sirve. No conviene simplificar el modelo. Aunque el alfa no tenga ninguna interpretación para cuando x vale 0 y y valga 0, no importa. Aunque no tenga interpretación, nunca le saquen la ordenada al origen, porque les estropea todo el resto del ajuste. ¿Está bien? Bueno. Y lo último que vamos a ver por hoy, porque no nos va a dar mucho más tiempo, así lo vemos tranquilos esto, es otra parte de la salida, que no la vimos. Si ustedes se fijaron, toda la salida hay una que decía análisis de la varianza. Vamos a mirar. Vamos a usar este análisis de varianza para testear también la pendiente. Van a ver por qué. ¿Se acuerdan que hicimos una partición de la variación total? No. Esperen. ¿Se acuerdan que hicimos una partición de la variación total? Esta era la que daba la total, el desvío de los y respecto de la media. ¿Qué le sumábamos y restábamos acá en el ANOVA? Y subí punto barra, la media de cada grupo. ¿Está bien? La media, porque era el predicho en el ANOVA. El predicho en la regresión es el I-sombrero. Entonces le restamos y le sumamos el I-sombrero. Entonces fíjense, vamos a analizar. Esta es la variación total. Miremos las otras. De estas dos, una ya la conocemos. ¿Cuál vimos hasta ahora? Esta, ¿no? Los observados menos los predichos. Esta es la que llamamos residual. Ven que le voy a poner un punterito. Esta es la que llamamos residual. Esta todavía no la vimos. Miremos lo que hace acá. Hace el I-sombrero menos I barra punto punto. Miremos acá. ¿Quiénes son los I-sombreros? Son los puntitos rojos. I barra punto punto es este, era el 12,07. Fíjense la distancia que hay de los puntos sobre la recta, los predichos, a la media general. Tengo esta distancia, esta, las distancias rojas. Les pregunto, ¿cuándo esas rojas son más grandes o cuándo son más chicas? ¿Cuándo se agrandan estas distancias de los I-sombrero a la media general? ¿No? Bueno, ustedes no me ven ahora porque yo voy a hacer algo con la mano. Bueno, miren esta recta. Esta recta tiene las distancias rojas de los I-sombrero a la media. ¿Qué pasa si yo dibujo una recta así?
si la recta fuera esta, ¿cómo es la distancia de los... A ver si tengo... Déjeme un segundo, esperen. Un segundo. Bueno, voy a probar con esto, a ver. Esperen, a ver si con el mouse puedo hacer un dibujito. Mire, ¿qué pasa si la recta fuera esta? Ah, bueno, eso no va a ser nunca una recta, pero a ver. Bueno. Si yo tuviera una recta así. Ay, no, esperen. Lo voy a sacar eso. Bueno. No, dibujar no me sirve. Bueno, pero no importa. Ustedes imagínense, ¿qué pasa si tiene una recta así, más acostada? ¿Qué pasaría con esas distancias rojas de los puntos sobre la recta a la media general? La chica. Muy bien, ahí está, se achica. No pude dibujar nada porque el dibujo me salió horrible, por eso no lo grabé. Esas distancias de los puntos predichos, de los puntos sobre la recta de cuadrados mínimos a la media general, va a ser tanto más chica cuando la recta tenga menor pendiente y van a ser más grandes cuando la recta tenga mayor pendiente. Pues si la recta tiene mayor pendiente, estos se van a ir más abajo, estos se van a ir más arriba y estas distancias se van a hacer más grandes. Entonces, de esta partición que hicimos de la variación total, esta se debe a los residuos y esta se va a deber a lo que llamamos la debida a la regresión. ¿Por qué les anoté acá esto? Porque cuando uno, ¿se acuerdan? Elevábamos al cuadrado y sumábamos, esto era la suma de cuadrados total, los dobles productos daban 0 y me quedaba el cuadrado de esto más el cuadrado de esto. O sea, siempre, por supuesto, sumados en I en J, ¿no? O sea, yo sumo en I en J los cuadrados, lo elevo al cuadrado, sumo en I en J, desarrollo los cuadrados de los binomios, doble producto dan 0 y me quedo con estas sumas de cuadrados. Esta era la de los residuos, y esta es la que se debe a la regresión. Estas distancias de los predichos a la media general va a ser tanto más grande cuanto mayor sea la pendiente. Entonces, con esta partición de suma de cuadrados, tengo una forma de construir una tabla de análisis de la varianza que me permita, con estas sumas de cuadrados y sus respectivos cuadrados medios, evaluar qué tanto de la variación se debe a la regresión. Ahora ahí les puse unos segmentos que ahora los vamos a mirar. ¿Se acuerdan los grados de libertad? La suma de cuadrados total era el desvío de todos los n datos respecto de una media general. Entonces eran n-1. Los del residual ya lo vimos, eran n-2, porque con n datos estimábamos 2 parámetros, n-2. Y la de la regresión es 1, porque n-2 más 1 es n-1. En la regresión lineal simple, los grados de libertad de la suma de cuadrados de la regresión es 1. En la múltiple no. ¿Por qué? ¿A qué es igual los grados de libertad de la suma de cuadrados de la regresión? A la cantidad de parámetros menos 1. En la regresión simple tengo 2 parámetros, alfa y beta. Menos 1, 1. Si tengo una regresión múltiple donde tengo más de 2 parámetros, alfa, beta 1, beta 2, siempre va a ser la cantidad de parámetros menos 1. Entonces, en la regresión simple, la suma de cuadrados de la regresión siempre tiene un solo grado de libertad. Quiere decir que con estas sumas de cuadrados y estos grados de libertad, puedo armarme los cuadrados medios correspondientes. ¿El estadístico de prueba cuál será? En el denominador siempre vas, como vamos a hacer una nova, voy a tener un estadístico F y va a ser un cociente de varianza, ¿no? De cuadrados medios. En el denominador siempre va el estimador de la varianza. ¿Quién era nuestro estimador de la varianza? Los residuos, el residual. La suma de cuadrados residual dividido en n-2, que es el cuadrado medio residual. En el numerador va aquel que se hace grande cuando se rechaza la hipótesis nula. Si la pendiente es distinta de 0 porque la recta tiene mucha pendiente, el que va a tener una esperanza grande, el que va a ser muy grande, es el de la regresión. Ese va al numerador. Entonces tengo suma de cuadrados de la regresión dividido 1, es el cuadrado medio de la regresión dividido el cuadrado medio residual. Este estadístico F, ¿cuántos grados de libertad tendrá? Bajo la hipótesis nula. 1 en el numerador y n-2 en el denominador. Entonces, si H0 es verdadera, si la pendiente es 0, entonces el estadístico tiene distribución F, 1, n-2. ¿Y cuándo rechazaremos? Si este estadístico da mayor que F alfa 1 n-2. ¿Está bien? Este será su valor crítico.
Y el p-valor es el área que hay a la derecha de este estadístico cuando calcule cuando calcule el estadístico. Fíjense una cosa, esperen, vamos a seguir, ahora seguimos. Esto es la suma de cuadrados total. Es igual a la suma de cuadrados residual más la suma de cuadrados debida a la regresión. La suma de cuadrados total es el SII. La suma de cuadrados residual, ya lo vimos con una fórmula antes, después de desarrollar estos cuadrados, da que es SII menos SXI cuadrado sobre SXX. Entonces, la suma de cuadrados de la regresión tiene esta fórmula. Fíjense, porque si yo hago esto con esto se me va y me queda el SII. O sea que la fórmula para calcular la suma de cuadrados de la regresión es SXI cuadrado sobre SXX. ¿Está bien? Más adelante vamos a volver sobre esto. No sé por qué no tengo acá el link a la otra, pero lo vamos a ver después cuando veamos esto. Vamos a ver después cuando veamos el coeficiente de determinación. Bueno. ¿Está bien? Entonces, fórmula de suma de cuadrados residual, fórmula de suma de cuadrados de la regresión. Miren acá. Suma de cuadrados total es la suma de estas dos. Acá lo pueden ver con los segmentos sobre un punto del diagrama de dispersión. Agarremos este punto. Este es un I sub IJ. Si yo hago I sub IJ menos I punto barra, es la suma de cuadrados total, la que está marcada en azulcito. I sub IJ menos I barra punto punto. ¿Se ve? Del I sub IJ a la media de los I's. Ese segmento azul se comprende de estos dos segmentos, del negro más el rojo, ¿sí? ¿Ven? Esta longitud es esta más esta. ¿Cuál es la negra? Es el residual, porque es la distancia de los I sub IJ al I sub I sombrero. ¿Y cuál es la roja? Es la de la regresión, porque es la distancia de I sub I sombrero a I barra punto punto. ¿Está bien? Suma de cuadrados total, I sub IJ menos I barra punto punto. Esta es la celeste. Está constituida de la distancia de I sub IJ a I sombrero, que es la negra, que es la residual, más la distancia que hay del I sombrero hasta I barra punto punto, que es la de la regresión. ¿Se entiende? Para cada punto podrían constituir ese segmento como suma de los otros dos. Entonces, con este cociente tenemos una forma de evaluar la pendiente. Esperen. Ahora vamos a eso. Quiero que veamos acá. Esperen. Acá en la salida, donde está ventanas, resultados, acá. Entonces acá tienen el ANOVA, fíjense. El modelo no importa porque como tenemos una sola variable, la primera renglón va a coincidir con el segundo. Acá tenemos. Esta es la suma de cuadrados de la regresión, con un grado de libertad, cuadrado medio de la regresión. Acá tenemos la suma de cuadrados de los residuos. 13 grados de libertad porque son n-2, estos 15 menos 2, 13. Cuadrado medio residual. Se hacen 521 dividido 7 y pico, les da este 69 y algo, que es el estadístico cuadrado medio de regresión sobre cuadrado medio residual. Bueno, esta es la total, por supuesto, con n-1 grados de libertad. Y este estadístico, 69 y pico, tiene un p-valor recontra chiquito, porque es un valor que está recontra en la cola de la f, con un grado de libertad en el numerador y 13 en el denominador. Y la diapositiva que sigue también es interesante, porque nosotros esto ya lo vimos, y les dije, lo vamos a volver a ver esta propiedad en la regresión. Ya lo habíamos visto en muestreo y lo habíamos visto en lo verificado en el ANOVA. ¿Cuál era esta propiedad? Que la t al cuadrado era una f, miren. ¿Se acuerdan? La t con n grados de libertad al cuadrado es una f con un grado de libertad en el numerador y los mismos de la t en el denominador. Lo vimos y lo demostramos. Bueno, miren acá. ¿Dónde lo vemos acá? El estadístico t, que era un estadístico con 13 grados de libertad, porque eran n-2, 15 menos 2, 13, si lo elevo al cuadrado, este 8,3237 al cuadrado a 69,2840, da el mismo de la f.
Y este p-valor lo van a ver siempre exactamente igual a este. Acá no pueden verificarlo porque son menor que un 10 milésimo, puede ser cualquiera. Pero si acá hubiera sido 0,0002, acá hubiera sido 0,0002. Exactamente el mismo p-valor. Y este t al cuadrado siempre va a ser exactamente igual al de esa f. Bueno, acá lo que vamos a verificar es este estadístico t, que al cuadrado es este f. Por un lado lo sabemos porque una t al cuadrado es una f, pero ¿por qué justamente este al cuadrado es esta f? El estadístico t era este, beta sombrero menos 0 sobre la raíz del cuadrado medio residual sobre el xx. ¿Se acuerdan que este lo verificamos por cálculo antes? Lo elevo al cuadrado. ¿Quién es beta sombrero? Sxy sobre sxx. La potencia es distributiva respecto del cociente, entonces es un sxy cuadrado sobre un sxx al cuadrado. Este es beta sombrero al cuadrado. Cuando hago la distributiva acá al denominador, esta raíz con este cuadrado se van y me queda cuadrado medio residual sobre el sxx. Porque todo esto es positivo, se simplifica en índice y exponente. Bueno, ahora ¿qué dice acá? Ahora reordenamos. Este sxx cuadrado está en este denominador, estaría acá multiplicando el cuadrado medio residual. Y acá tengo un sxx en el denominador del denominador. Entonces, un sxx de acá se simplifica con un sxx de acá. Me quedó esto sobre el residual. Y fíjense, acuérdense, ay, me olvidé, acá yo tenía que haber puesto una flechita, bueno, me olvidé del hipervínculo. En este numerador tengo sxy cuadrado sobre sxx, y vuelvo a la diapositiva donde teníamos este. La suma de cuadrados debida a la regresión, que era lo mismo que el cuadrado medio de la regresión, era sxy cuadrado sobre sxx. Entonces, de este numerador, este sxy cuadrado sobre sxx es el cuadrado medio de la regresión, sobre el residual. Y cuadrado medio de la regresión sobre residual era el estadístico f, que tenía un grado de libertad en el numerador y n-2 en el denominador. Y por supuesto, este n-2 de acá es este mismo n-2 de acá. Bueno, ¿qué hora es? Yo creo que con esto, a ver, 53. Bueno, tenemos 10 minutos. No sé si lo dejamos para la próxima, porque total tenemos otra clase completa. Si lo vemos, sí, lo vamos a ver más tranquilos este. Bueno, hasta acá lo más bien. Entonces, hasta acá pueden hacer tranquilamente cualquier ejercicio de regresión. Bueno, no creo que esta semana hagan, ¿no? Pero podrían hacer cualquier ejercicio de regresión que no involucrara intervalos de confianza para la ida de un X, porque eso es lo que todavía no vimos. Pero pueden hacer la estimación de la recta de cuadrados mínimos y pueden interpretar los intervalos de confianza para alfa y para beta. ¿Está bien? Bueno, para la próxima espero tener el lapicito al lado, porque no pude escribirlo. Bueno, ¿preguntas? ¿Todo bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Consultas, dudas? Esto lo tienen que pensar un poco. Traten para la próxima de volver a leerlo, así están más en tema para lo que sigue. No falta mucho para terminar la regresión. Pero bueno, sería bueno que lo vean un poco para acordárselo. Y cualquier duda, este sería el último tema que entra en Regu. Sí, regresión es el último. Ya nos quedan 3 clases nada más, esta y 2 más. La que viene terminamos regresión, y la otra vamos a ver toda la interpretación de esas salidas del Infostat de test de hipótesis, ANOVA y regresión. Igual nosotros estuvimos viendo bastante de salidas del Infostat, así que no van a tener ningún problema con eso. Ah, esperen, ya que estamos, antes de irnos hoy, quiero que veamos esto. Voy a volver a correr la regresión. Supónganse que yo quisiera... No, esperen, antes, acá. Supónganse que yo quisiera hacer una interpolación, ¿no? Y tengo estos datos. Voy a decir, quiero ver qué pasa, que si la concentración valiera 7. Quiero ver cuánto es el estimado, ¿no? El predicho. Entonces, pueden poner un 7 acá o todos los que quieran, y van a poder ir acá. Estadísticas, regresión lineal, lectura, concentración de amoxicilina, y acá en diagnóstico pueden... Bueno, ven que por defecto del gráfico de residuos estudiantizados versus predichos y el ajuste. Profe, no está compartiendo pantalla. Ah, no estoy compartiendo pantalla, gracias, pichones. Bueno, espera. Déjame ver cómo lo hago. Ya me perdí acá. Gracias por avisarme.
¿Estoy grabando? Sí, se está grabando, no la paré, ¿no? Ah, está bien, listo. Gracias. Algo me falta. Esperen, vuelvo acá. Vuelvo al Infostat, acá. Lo que les decía era esto. En la base de datos, ustedes pueden poner, por ejemplo, donde está la X, algún valor. Por ejemplo, 7. Vamos a interpolar con la... listo. Vamos a interpolar ahora directamente con el Infostat. Voy acá, a estadísticas. Regresión lineal. Solo puse la X, por supuesto no puse la Y, pues si pongo una Y la va a meter en la estimación de la recta. Quiero la misma recta donde no haya observado ese 7. Entonces le voy a dar, por ejemplo, aceptar acá, y acá vamos a ir a diagnóstico. ¿Ven que acá dice graficar? Por defecto está residuos estudiantizados versus predichos, que es el ajuste, el gráfico que vimos, y el ajuste que era la recta dibujada. Acá donde dice guardar, vamos a poner predichos, vamos a poner, por ejemplo, residuos, y vamos a poner, por ejemplo, residuos estudiantizados. Por ahora nada más que eso. Después vamos a ver esto, intervalos de confianza y predicción la vez que viene. Pero quiero que miremos acá. Graficó la recta y graficó residuos estudiantizados en función de predichos. Y ahora yo quiero que miremos, la salida es la que ya vimos, quiero que miremos un poco en la base de datos. Fíjense. Ven que para el valor de 7 me calculó un predicho de 9,99. ¿Por qué? Porque si yo voy acá, ventanas, resultados, déjenme ver, vamos a poner acá así, voy a aumentarle los decimales, y voy a hacer en el Excel, vamos a hacer la verificación. Voy a hacer igual, voy a poner el valor de 7, ese 7 en la ecuación de la recta. Voy a hacer igual, menos 4,6047 más 2,0847 multiplicado por ese 7 que quiero interpolar. 9,988, 9,99, aproximó el segundo decimal un 9. ¿Ok? Hizo la predicción metiendo este 7 en la ecuación de la recta de cuadrados mínimos. Por supuesto que todos estos predichos son los y sombrero, ¿no? Para cada caso es el y sombrero. O sea, fíjense que el predicho puede no coincidir con ninguno de los observados. De hecho, en el gráfico, fíjense, para cuando la concentración es 4, que es esta más chica, acá tengo el 1,23, bueno, no, estos son los residuos estudiantizados. Vamos a hacer esperen. Vamos acá, al ajuste. Acá. Para la concentración de 4, que es esta, la menor, yo tengo el valor mínimo que observo es el 1,23. Acá tengo un 2,95 y acá tengo un 6,15. Bueno, el predicho no es ninguno de ellos. El predicho es este, que es el 3,73, ¿no? Fíjense que si yo hago en I 3,73, Enter, ven que este cruza acá, es el predicho para cuando X vale 4. Y lo mismo podría verificarlo para cualquiera, ¿no? Este es el 3,73. Es el valor predicho, es el puntito rojo, cuando la X tiene un valor de 4. ¿eh? Bueno, amarillo lo dio, yo lo había puesto en rojo antes. ¿Está bien? Y para cada uno podrían verificar eso. O sea que el predicho, siempre en el modelo de regresión, es meter el valor de X en la ecuación de la recta de cuadrados mínimos. Es nuestro I sombrero. Bueno. Con esto sí, creo que ya me parece que no les iba a mostrar más nada. Después vamos a ver en la próxima, bueno, acá tienen los residuos y los residuos estudiantizados, ¿no? Si ustedes hacen un gráfico de residuos en función de predichos, si acá en el eje Y le corto con el 0, fíjense, ¿qué quiere decir esto? ¿Vieron los valores acá? Este era el predicho. Si yo acuesto esa recta, cualquiera que haya tenido un predicho de 0 era porque estaba justamente sobre la recta. ¿Verdad? ¿Cuál es el que tengo más cerca? Este valor para la concentración de 8
es el que tiene, vamos a ver, el 8, ¿dónde está? El predicho era 12,07, porque era justo que coincidía con la media. Bueno, acá tenemos un 12,3 que está muy cerca de este 12,07, es el que tiene el residuo más chiquito. Entonces, estos puntos, estos residuos, son como si yo a este gráfico lo acostara, este predicho lo pongo en 0, y entonces, ¿qué espero? Ver una distribución alrededor de ese 0 de todos los valores, de todos los residuos, de todas las distancias que hay a la recta. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que dijimos antes en el análisis de varianza. Con este gráfico de residuos, yo no puedo mirar si hay algún outlier. Ese outlier lo puedo ver en el gráfico este, que es el de los residuos estudiantizados en función de los predichos. Porque acá, si hay algún outlier, se va a ir de 2 o de -2 desvíos, o de 3 o de -3. Acá están todos todos adentro de entre -2 y 2 desvíos, y todos con una distribución aleatoria alrededor del 0. O sea que este es un buen ajuste. Hay un test para ver bondad de ajuste que no tenemos tiempo, no lo vamos a poder ver, pero si a alguno le interesa, les puedo dar en 2 diapositivas, se los muestro. Pero, ¿cómo sabemos si el modelo acá es adecuado, si nos da una buena estimación? Justamente si tenemos una buena distribución de residuos. ¿Está bien? Si nosotros hacíamos, fíjense, esperen, vamos a hacer regresión lineal, voy a hacer sacándole la ordenada al origen. Si destildan acá, y le pido que me guarde, a ver, no sobreescribir, le pido que me guarde estudiantizados y me guarde predichos para hacer el grafiquito. Esperen, ¿qué hice? Estadística, regresión lineal. Lectura, le saco la ordenada al origen y le pedí que me salve... bueno, ya nos da el gráfico, no importa, no necesito hacer más nada. No sé por qué me dio solo 2 puntitos, me va a haber quedado una... Acá, fíjense, ¿se acuerdan de ese gráfico que les mostré en la diapositiva? Miren los residuos. ¿Ven? Que en ese primer valor me quedan los residuos casi todos por debajo, y en el último me quedan los residuos casi todos por arriba. Esta no es una distribución aleatoria de los residuos. Este modelo no es bueno. Si tengo en un lugar todos residuos por abajo y en otro lugar casi todos por arriba. Lo que yo espero de un buen gráfico de residuos es que tenga, como vimos antes, acá, una distribución aleatoria alrededor del 0, que en todos los valores de X tenga residuos por arriba y por abajo del 0. Bueno, en la clase que viene vamos a ver algo más interesante todavía, que son eso de las bandas de confianza y de predicción. Acá está. Bueno, listo, chicos. Entonces, no sé si van a empezar, no creo que empiecen todavía en el práctico, pero bueno, seguimos la vez que viene ya terminamos con regresión tranquilos. Prepárense si tienen preguntas, consultas, dudas que tengan sobre algún ejercicio y los hacemos lo que necesiten. ¿Está bien? Bueno, que tengan linda semana, buen fin de semana, y nos vemos el martes que viene si Dios quiere. Pásenla lindo. Gracias, Chao, chiquitos. profe. Suerte. Chao, profe. Igualmente. Chao.